Diana Tamares y a Karina Pereira para que hablemos de la gestión del tiempo. Una de las cosas más importantes en este momento, porque definitivamente nos ayuda a mantener un nivel de control y orientación en nuestro cerebro, el poder tener una agenda donde nosotros podamos esquematizar, donde nosotros podamos estructurar qué es lo que vamos a hacer, qué tiempo vamos a dedicar a qué, y de esta manera podamos sacarle provecho al tiempo y no que el tiempo nos aplaste. Yo esto lo comento porque, mira, tengo pacientes con las cuales he estado conversando sobre lo importante. Son pacientes que están involucradas en un proceso de tesis y no tengo tiempo para nada y me estoy volviendo loca y a las 3 de la mañana todavía estoy despierta. Espera un momentito. Que si a las 3 de la mañana tú estás trabajando en la tesis, hay algo que tú no estás haciendo bien. A las 3 de la mañana definitivamente tú no puedes rendir. A las 3 de la mañana tú estás agotada, tú estás embotada y tú puedes leer 2 páginas y tú puedes leer 2 líneas y probablemente asimiles una palabra. Entonces, ¿qué tal si hacemos un esquema estructurando el tiempo? Es que yo ahora tengo más trabajo que nunca, es que la gente de la oficina entienden que yo tengo que trabajar hasta la que soy yo cuánta. Bien, vamos a estructurar el tiempo. Habíamos tenido este tema anteriormente con Indiana Tamares, pero decidimos volver sobre el tema otra vez y con Karina tocaremos el tema de esa eficientización del tiempo y las energías. Buenas tardes y bienvenidas. Bueno, Karina, un placer compartir con ustedes hoy las bendiciones para las dos y para todas nuestras queridas oyentas. Realmente sí, la pandemia tiene y ya se ha estudiado, una gran perdedora y está en el sexo femenino, porque si la liberación femenina nos impulsó a desarrollar 2 roles en la calle y en la casa de manera prácticamente simultánea, porque éramos telemadres, pues con la pandemia la cosa se ha complicado. Está la ansiedad, está el estrés, la no comprensión del proceso, porque no estamos entendiendo qué pasa, el virus muta, hay decisiones que se echan hacia atrás, que si el gobierno, que si aquello. Entonces hay mucha ansiedad y por lo tanto también hay una sobrecarga y mucha tensión. Por eso todas mis intervenciones las inicio llamando a la calma, a la concientización de que el mundo ha cambiado y de que toda nuestra realidad es diferente. Si no caemos en ese estadio de conciencia, vamos a seguir pataleando, vamos a seguir resbalando en jabón, porque es la necesidad de entender que ya el mundo aquel no existe. Estamos en una realidad que nos exige un nuevo comportamiento. Entonces yo les traje 5 tips rapidito para entonces dejarle a Karina la parte sobre la operativización del proceso. El primer punto es esto: nosotros tenemos que estar conscientes de cuáles son nuestras demandas, nuestras responsabilidades y roles. No es lo mismo ser madre de 2 niños de 5 o 7 años, niños pequeños, que madre de 2 adolescentes. No es lo mismo ser una mujer independiente con un negocio que una mujer empleada en una empresa con un horario y unas normativas específicas. No es lo mismo ser una maestra que ser una costurera. Entonces, ¿cuál es tu rol? ¿Dónde estás? ¿Qué tú haces? Y de esos roles, pues vamos a tomar como un bizcocho y vamos a ir descubriendo cuáles son las demandas que en cada uno de esos roles la vida me ha planteado. Es importante, Zoila, que cuando se haga se establezcan prioridades. El que está haciendo tesis, evidentemente, que está sometida a un momento de su vida en el cual tiene que comprender que hay una prioridad. ¿Cuál es esa prioridad? Pues graduarte. Entonces eso se habla con la familia. Señores, miren, yo estoy en esto. Estoy en este proceso de evaluación. Debo dedicar más tiempo porque son 6, 8 meses de intensa investigación que me va a exigir concentración, análisis,
disrupción. Entonces esos procesos que son mentales exigen una demanda mayor. Tú no puedes estar siendo mochilera, madre, limpiando con la misma demanda si en este momento estás haciendo una tesis. Entonces hay que sentarse, tienes que hacer un mapa de tus roles y caer en la conciencia de que cada uno de esos roles te va a demandar un estadio distinto, una dedicación diferente. Hace años también hablábamos del tiempo de calidad. No es necesario estar encima de los demás para nosotros decir que somos buenas esposas, buenas madres, buenas hijas, sino que también hay que descubrir cuáles son los momentos en que esas personas necesitan más de ti, los momentos en que esas personas están demandando mayor atención y asimismo negociar con esas personas cómo vas a dedicarlo, en qué momento y cómo hacerlo. Eso es importante porque son cosas de las que no solemos hablar. Una pregunta, Indiana. Hola, Ámbar. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Siempre tan rico escucharte. Amén. Tú hablaste de priorizar y como hemos estado en un proceso en el que no sabemos y es incierto cuándo vamos a volver, entre comillas, a la nueva normalidad, ¿sería adecuado, Indiana, que esas prioridades cada cierto tiempo las volvamos a redefinir? Por ejemplo, que tú ya pasaste de la fase de investigación en la tesis a una más intensa y alguien se libera o posiblemente puede perder un trabajo. ¿Cómo manejamos el equilibrar esa carga? Porque el marco que tú vas a hacer no es un marco fijo ni permanente, así como la vida es dinámica, también tu agenda y tus demandas son dinámicas. Evidentemente, acabo de decir, una tesis es un trabajo de 6 a 8 meses. Y durante ese periodo tú vas a estar concentrado en un proceso muy científico, muy mental, muy analítico, que te va a demandar incluso descansar más que regularmente, porque el trabajo mental exige más refuerzos que el trabajo físico. A veces tú con el trabajo físico descansas con una ducha y puedes seguir adelante, pero el trabajo mental requiere descanso. Entonces es necesario que tú hagas ese proceso y lo revises permanentemente. ¿Cómo? En la medida en que tus prioridades vayan cambiando. Por ejemplo, alguien está haciendo su carrera en este momento, pero su hijo se enferma, su hijo se parte una pierna, va a tener que estar 20 días, un mes en una clínica con un clavo en la pierna, pues evidentemente tú no vas a poder estar tomando exámenes, tú tienes que pedir un tiempo en la universidad y dedicarte a la atención de tu hijo hasta su recuperación. Entonces hay que ser objetiva con estos procesos. Te voy a interrumpir un momento, Indiana, y voy a hacer una analogía con un viaje que hicimos hacia las pirámides. Yo decía, no, pero es que fueron 3 horas el viaje, porque nosotros nos paramos, hicimos una parada de tanto tiempo, salimos a tal hora y llegamos 5 horas después. Y quien lideraba ese viaje decía, no, es que ese es el tiempo, es que son 5 horas, porque el viaje incluye las paradas. Entonces, cuando tú estás haciendo un trabajo, tú tienes que saber cuál es el tiempo hábil que tú tienes. O sea, yo tengo 10 horas, yo tengo 12 horas, porque no es posible que tú trabajes 20 horas en un día todos los días. No es posible. Entonces, yo no tuve tiempo ni siquiera de pararme para ir al baño. ¿Estás mal gestionando el tiempo? No es posible. Eso no es posible y habla incluso yo voy a ir un poco más lejos de la falta de gestión, yo hablo también del amor propio, porque si estás agotada, si estás exhausta, pues lógicamente que hay que parar, porque evidentemente si te da un síncope, no, todo se va a quedar ahí, la ropa sin planchar, la casa sucia, todo se va a quedar ahí. Entonces, justo me haces un excelente telón para el siguiente punto. Tienes que sentarte y describir cuál es el alcance y las demandas de cada uno de esos roles, hasta dónde, cuáles son tus niveles de disposición. O sea, ¿qué tiempo me lleva a mí ser ama de casa? Bueno, yo voy a tomar 2 horas, ahora que estamos trabajando desde casa, yo voy a tomar 2 horas diarias para poner todo en orden. Personalmente, que saben todas que estamos sin servicio, yo cocino y friego, de manera que cuando la comida está, 1 hora y media, 2 horas,
la cocina queda impecable y solo queda en la mesa, la mesa puesta, de manera que todo el que se sirva vaya y le dé un enjagüito al plato, pero la cocina está limpia, yo no me puedo pasar el día fregando porque hay que trabajar y hay que seguir. Entonces dedicamos esas 2 horas a este proceso. Si tú tienes un alcance, un conocimiento, un dominio de qué disposición necesitas para cada uno de esos procesos, haz un plan y descríbelo. Es importante también que establezca la hora en la que te levantas. Yo soy dormilona personalmente, entonces ya yo tengo un timer, un periodo en el cual me despierto. Hay cosas que hacer antes de disponerse en su jornada. Las personas estudiadas en Fortune y otras revistas dicen que antes de las 8 de la mañana hay 5 cosas que hacer. Entonces, quienes se puedan levantar un poco más a tiempo, pues tienen que hacer ejercicio, tú defines cuáles son esas demandas que necesitas. Hay gente que medita, hay gente que hace ejercicio, hay gente que tiene que desayunar con la mesa puesta, con toda una alegoría, hay gente que le gusta hacer el amor antes de iniciar su día de trabajo. Todo es válido, pero tú tienes que hacer el plan, cómo es y dónde va cada cosa, como armar el rompecabezas. Si no lo hace así, entonces va a estar siempre abrumado. Asimismo, asígnale, número 3, asígnale duración y tiempo a cada una de esas tareas. Y cuando tú hagas primero en el 2 esa descripción y en el 3 le asignes tiempo y dedicación y hasta un espacio físico, porque ahora estamos en casa y hay que decidir dónde se va a hacer el ejercicio, dónde vamos a transmitir, ¿verdad? Cuando tú hagas esa asignación de tiempo, por favor, incluye también los aspectos personales. Cuando me voy a arreglar las uñas, cuando voy a arreglarme el pelo, cuando voy a hacer ejercicio, cuando el tiempo para nosotras es un tiempo valioso, que no debe negociarse y que es algo que las mujeres hacemos mucho, con mucha frecuencia, que lo relegamos. O sea, hay que planchar, hay que limpiar, los niños, el marido, el trabajo, aquello. Entonces tú tienes una demanda y por supuesto nunca ha habido tiempo para el masaje o nunca me dio tiempo para arreglarme. Entonces hay un tema de amor propio que es una bobina para la automotivación que debe cuidarse, que debe cuidar el espíritu de cada una para poder reiniciarse. El siguiente punto es contémplalo. Número 4, contempla todas tus áreas, incluso hasta cuándo y hasta dónde. Aquí viene lo que dice Ámbar. Esto va a durar para siempre. Esto tiene un tiempo preciso. Esto, ¿cuánto tiempo va a durar? Y si es tan fijo, si es de un tiempo, vamos a decir, a mediano plazo, tú puedes dejar eso en tu planilla por un espacio de tiempo, digamos, que tu plan sea hacer la carrera o hacer una especialidad de 2 años. Entonces, en tu planilla, evidentemente, Karina, la maestría va a estar presente por un periodo más prolongado que los demás. Entonces, ojo con esto, por favor escriban, lo que no está escrito no existe. Y a mano. Y a mano. La coordinación mano-cerebro facilita la ejecución. Totalmente, y además acuérdense que el cerebro se programa, automáticamente se va programando y si te faltó algo, te va a avisar. Entonces, hagan ese tablero manual, vayan cambiándolo y ajustándolo, pónganlo en un lugar visible y premiense. Cuando vayan cumpliendo su rutina, cuando ustedes vayan alcanzando esos pequeños objetivos, vayan celebrando esos pequeños logros. Mira, yo antes no tenía tiempo para ver una novela. Ver novela es importante porque tú te desconectas, bote el golpe. Entonces, ya yo encontré una novela de la que me gusta, brasileña o no sé, y ya encontré ese espacio para distraerme, para botar el golpe. Ya los niños durmieron, ya los esposos están comidos, bañados, limpiecitos, tranquilos, pues me toca. Entonces, ¿cómo me voy a ubicar igualmente yo en ese horario? Y finalmente, algo muy importante, desde mi punto de vista, el más importante, cúmplelo. Has hecho ese tablero, te has sentado, has buscado cuáles son las diferentes áreas o parcelas, le has asignado espacio, has incluido la parte tuya personal. Ok, todo eso es importante, pero si te sometes a procrastinarte, es decir, a impedir el cumplimiento, a distraerte, que las redes sociales, que esto, hacer cosas que te
que te dan mucho placer, pero que te alejan de tus objetivos, entonces no has hecho nada y el objetivo se pierde completamente. Lo más importante de todo esto es el 1, identificarlo, y el 5, cumplirlo. Mira, antes de despedirte, agradecerte, Indiana, tú sabes que yo decía, bueno, ahora yo tengo a la persona que trabaja con nosotros, está en casa. Ya. Pero mientras no tenía la persona que trabaja con nosotros en casa, ¿qué yo hacía? Ok, aquí vamos a comer arroz. Entonces yo voy a hacer arroz para 2 días o probablemente para 3 días y lo voy a calentar. Yo voy a preparar una chuleta a la plancha, una chuleta al horno. Voy a preparar un paquete de chuletas de manera que mañana, si yo quiero volver a comer chuleta, pues ya yo tengo esa parte adelantada. En este día de hoy, yo tengo la consulta llena, tengo el programa, tengo consulta por la mañana, entonces vamos a resolverlo con una pasta. Nos comemos una pasta que es de más fácil elaboración, es rápido y tengo la cocina lista y tomo el tiempo para descansar. Necesariamente. Y ese descanso tienes que incluirlo en tu programa. Gracias. Al final del día es importante que lo cotejen. Cotejen. No te tienes que ir, Indiana. Yo voy un momento de publicidad, regreso de publicidad y hablo con Karina sobre energía y esa optimización del tiempo. Excelente, las quiero. Bendiciones. Gracias.